Hola, nosotros somos el equipo 9 y vamos a presentar diente fisurado. El término odontología por fractura de cúspide fue utilizado por primera vez por Gibbs en 1954 para describir síndrome del diente agrietado o síndrome de la cúspide agrietada. Después, Cameron en 1964 procedió a definirla como una fractura incompleta de un diente posterior vital que involucra la dentina y ocasionalmente se extiende a la pulpa. En épocas más recientes, la definición se ha modificado como un plano de fractura de profundidad desconocida y dirección que pasa a través de la estructura del diente, que si aún no está involucrado, puede progresar a comunicarse con la pulpa y ligamento periodontal. Esta clasificación abarca 5 términos: líneas de fisura, cúspide fracturada, diente fisurado, diente partido y fractura radicular vertical. Líneas de fisura. También pueden denominarse grietas simples del esmalte. Son frecuentes en dientes de adultos anteriores y posteriores. No provocan dolor, pueden ser múltiples y alterar la estética. La transiluminación es positiva, normalmente no requieren tratamiento. Cúspide fracturada. Es la lesión cuspidea producida por una grieta que llega a fracturarla. Normalmente afecta una cúspide de premolar o molar. La lesión abarca el esmalte y la dentina, y los síntomas derivan de la extensión y profundidad de la lesión. Puede haber dolor a la masticación y al frío. La falta de soporte cuspidio puede ser total o no. Tiene buen pronóstico y el tratamiento involucra la remoción del fragmento fracturado y la restauración con protección cuspidia. Diente fisurado. Es el diente agrietado desde la corona dentaria hasta la raíz, sin separación de fragmentos. En general, la fisura se dispone en sentido mesiodistal. Si profundiza en un diente vital, da síntomas de pulpitis irreversible. Si el diente no era vital o estaba tratado endodónticamente, los síntomas son periapicales. El tratamiento varía según la localización y extensión de la grieta. El diente requiere protección cuspidia. Diente partido. Es una lesión que involucra la separación de fragmentos debido a la extensión de la grieta hacia apical. Involucra tejido coronario y radicular. El dolor a la masticación es notable, ya que produce periodontitis y un absceso periodontal. Si la separación de fragmentos es obvia, el tratamiento y el pronóstico depende de la zona de fractura. Prueba radicular vertical. Involucra solo raíz. La corona dentaria impide observar desde la boca la lesión. A veces solo presenta síntomas periapicales sin que la lesión se observe radiográficamente hasta que produce un estallido radicular. La causa más frecuente de fractura radicular vertical es el poste inadecuado en forma o tamaño. El tratamiento va desde la extracción del diente hasta el retiro de la raíz comprometida. La prevención contempla el uso de postes de fibra de vidrio, ser conservador con la remoción de dentina radicular o reducir las fuerzas de condensación durante la obturación. Epidemiología. Afecta a pacientes adultos en el rango de edad de 30 a 60 años. Ha sido demostrado por estudios más recientes que ambos sexos están igualmente afectados. Un estudio informó que el 35% de los casos estaban entre dientes sanos y libres de caries. Los molares mandibulares son los más afectados, seguidos por los premolares superiores y molares superiores. Los primeros molares suelen ser los primeros dientes permanentes en erupcionar, por lo tanto, estos tienen más probabilidades de tener restauraciones grandes y profundas, haciéndolos más vulnerables al proceso de fractura posterior. Etiología. La etiología es desconocida, aunque se han postulado varias explicaciones con respecto a su origen. Se dice que afecta a personas mayores de 30 a 60 años, sin diferenciación de sexo. Los dientes se fisuran y fracturan debido principalmente a fuerzas oclusales. Esto quiere decir que los dientes principalmente afectados son premolares y molares por la alta fuerza masticatoria que manejan. La etiología del síndrome del diente agrietado es multifactorial. Entonces, se dividió en estas
4 principales causas. 1. Procedimientos restauradores. Fines de fricción oclusal. Colocación de composites sin una técnica adecuada. Restauraciones protésicas de coronas y puentes con un tallado excesivo. Una restauración de amalgama con una mala calidad. 2. Factores oclusales, que para muchos este es principalmente el factor más importante, que conllevan accidentes masticatorios con algún objeto duro, trauma oclusal, interferencias oclusales, hábitos parafuncionales y sobre todo bruxismo. 3. Factores anatómicos y de desarrollo. Áreas de debilidad por displasia cualitativa de los tejidos dentarios y una morfología abrupta y marcada por surcos, fosas y fisuras. Otros factores. Con el transcurso de los años y la edad se produce un paulatino envejecimiento dentario y de los tejidos por la pérdida de elasticidad de los mismos. Igualmente, no se recomienda el uso de piercing u otro tipo de objetos en boca. Detección y diagnóstico. El diagnóstico del síndrome del diente agrietado es complicado y depende en ocasiones de la destreza del odontólogo. En este tipo de patologías, como en muchas otras, el diagnóstico precoz estará íntimamente unido a un buen pronóstico y un tratamiento satisfactorio, siendo trascendental una buena historia clínica y una correcta recogida de datos para reconocer los signos y síntomas del diente agrietado o fisurado. Otras pruebas de diagnóstico a las cuales nos podemos apegar para la ayuda de un buen diagnóstico son las pruebas de vitalidad pulpar. 1. Prueba al frío, que consiste en colocar el frío en los dientes a examinar, en este caso, el diente a tratar y en un diente sano, y ver cómo reaccionan. 2. Prueba al calor. Esta se lleva a cabo exponiendo a distintas fuentes de calor a un diente sano y al diente a tratar. 3. Prueba eléctrica. Se realiza para estimular las fibras sensoriales de la pulpa. 4. Método visual. El diagnóstico puede ser visual mediante la ayuda de lupas de aumento. En estos casos será conveniente la remoción de las restauraciones en caso de que las hubiera. 5. Método de transluminación. Con la ayuda de un aparato de fibra óptica de tal forma que se iluminará el fragmento del diente hasta la línea de fractura. 6. Test de mordida. Para simular la oclusión y así reconocer los síntomas asociados con las fracturas incompletas. Las radiografías tendrán un uso limitado para el diagnóstico. Serán útiles en fracturas más raras en dirección bucolingual y también para descartar cualquier otro tipo de patología añadida. Evaluación clínica. Es caracterizado por una fisura o una fractura vertical incompleta de la dentina. Las fracturas pueden involucrar la corona, raíz o ambas, y en adición pueden ser verticales, oblicuas u horizontales. Las fracturas dentales verticales pueden ser completas o incompletas. ¿Cómo identificarlo? Si se sospecha la presencia de una fisura, se deberán realizar una serie de pasos diagnósticos para poder así confirmar la sospecha. Las pruebas que se realizan, así como los resultados obtenidos, pueden variar entre las piezas que presentan o no un tratamiento endodóntico. Primero, la historia clínica. Hay que verificar si existió un antecedente previo y repetido de ajustes oclusales, que tan solo aliviaban en forma temporal la sintomatología. Verificar si hubo antecedentes de enfermedad periodontal con extensas pérdidas óseas en el área y antecedentes de otras piezas dentarias fisuradas, ya que muchos de los factores anatómicos y de comportamiento que predisponen las piezas dentarias a las fisuras. Después, el examen subjetivo. Pídale al paciente que señale la pieza dentaria que presenta sensibilidad, recordando que los pacientes pueden equivocarse. Pregúntele al paciente si recuerda haber mordido algún elemento duro. También se le puede preguntar si tiene hábitos lesivos, tales como apretar o triturar con las piezas dentarias, masticar hielo, morder lápices, caramelos duros u otros objetos. El siguiente paso
es el examen visual. Hay que examinar la cara del paciente, si presenta potentes músculos y la presencia de facetas de desgaste que pueden indicar bruxismo o masticar con excesiva fuerza. Observar si las piezas dentarias presentan relación cúspide-fosa muy cerradas. Registrar la existencia de líneas de grietas o fisuras oscuras. Cuanto más oscura la tinción en una fisura, ha transcurrido mayor tiempo desde que la fisura está presente. Después, el examen táctil. Hay que rasguñar la superficie dentaria con una punta de explorador afilada. La punta puede quedar atrapada en la fisura. Palpe la encía que rodea la pieza dentaria para poder verificar si existe o no una dehiscencia o fenestación. Probamos realizar prueba de mordida con un palillo de madera o cualquier otro instrumento para poder dirigir la fuerza masticatoria. Hay que colocar el instrumento entre cada cúspide o fosa y pedirle al paciente que muerda y que luego abra la boca. Preste atención a la expresión de la cara del paciente ante la respuesta dolorosa que puede experimentar al morder o al cesar la fuerza al abrir la boca. Si duele al liberar la presión, lo más seguro es que haya fractura. También una evaluación periodontal. El sondaje periodontal es importante y puede revelar la profundidad aproximada y gravedad de la fractura. La bolsa periodontal que se forma a lo largo de la fractura no permite el movimiento horizontal de la sonda, lo cual ayuda a diferenciarla de las bolsas formadas por enfermedad periodontal de otro origen. Remoción de la restauración. Esta va a permitir un mejor examen visual de la cavidad remanente. Hay que verificar con cuidado los rebordes marginales por mesial y distal, que en general tienden a ser áreas debilitadas. La magnificación puede ser muy útil. Las fisuras a veces pueden ser evidentes a lo largo del piso de la cavidad, luego de haber removido la restauración. La tinción. En esta las fisuras pueden hacerse evidentes. Un colorante, tal como el azul de metileno, puede ser aplicado en la superficie externa de la pieza dentaria, dentro de la cavidad, luego de haber eliminado la restauración o sobre la raíz expuesta quirúrgicamente. Transiluminación. Se aplica una fibra óptica o una fuente lumínica similar directamente sobre la superficie dentaria. Se dirige el haz de luz perpendicular al plano en el que se sospecha se encuentra la fisura. La fisura impedirá el paso de luz. Abordaje quirúrgico. Permite un examen visual de la superficie radicular para poder detectar una fisura y debería emplearse únicamente en los casos en los cuales hay una importante y no puede ser confirmada por ningún otro método de diagnóstico. Evaluación radiográfica. Las fisuras mesiodistales nunca pueden ser vistas y las vestibulolinguales solamente aparecerán si los segmentos están separados o si la fisura se encuentra exactamente en el mismo ángulo del rayo central de la incidencia radiográfica. Los cambios en la cámara pulpar, conducto o espacio perirradicular pueden sugerir la presencia de una fisura. La evidencia radiográfica es más notoria a medida de que se acentúa la fisura y se desarrolla un defecto óseo. Un espacio de ligamento periodontal ensanchado o una red de lucidez longitudinal difusa, especialmente una que presente una forma elíptica o en J a nivel apical, pueden ser indicadores de la presencia de una fisura. Si el diente es vital, raramente se observarán las grietas en la radiografía, ya que por lo general son mesiodistales. Si son vestibulolinguales, a veces se pueden observar cuando la separación entre los fragmentos está en el mismo ángulo que el haz de rayos X. El diagnóstico diferencial del diente fisurado radiográficamente se puede llegar a confundir con reabsorciones dentinarias internas o externas, con evidencias de perforaciones o con un tratamiento endodóntico que pueda estar fracasando. Bueno, después tenemos el pronóstico. Vamos a tener 3 tipos de pronóstico, ya sea bueno, incierto o nefasto. El bueno va a ser para fracturas que van a cursar en dirección horizontal y que no nos van a afectar lo que vendría siendo la pulpa.
aquellas que son limitadas a una cresta marginal y que no se extienden de más de 2 a 3 milímetros debajo del soporte periodontal. El incierto es para fracturas que afectan a ambas crestas marginales y que aquí sí se comunica la pulpa o afecta lo que vendría siendo el piso pulpar. Y el número 3, que es el nefasto, que se da ante aquellas fracturas donde el segmento fracturado no se puede remover o se expone lo que vendría siendo por gingivoplastía o alveoloplastia. Esto obviamente también nos va a depender según el correcto y temprano diagnóstico que nos va a posibilitar una resolución pues de la situación que no se nos presente eh, del tipo de fisura y también pues la manera rápida y que sea menos traumática para el paciente. Dependerá del tipo de fractura y de acuerdo a su extensión y longitud. Entre más información se tenga del caso, podemos llegar a un pronóstico más adecuado o más acertado y depende, pues, como ya dije, de la localización, la extensión y la magnitud del daño ocasionado de la fisura. Bueno, lo que vendría siendo el tratamiento va a depender de varios factores, como ya antes mencioné, lo que es la extensión de la fractura, los tratamientos dentales previos, si ese es un diente tratado anteriormente, según la función masticatoria, si el paciente presenta bruxismo, la anatomía de lo que vendría siendo el diente y la posición de la fractura. Como primer paso tenemos el ajuste oclusal. Aquí vamos a reducir el estrés sobre el diente fisurado y aliviar la molestia por el cual vino el paciente, removiendo los contactos oclusales y los contactos excéntricos que llegue a ver. Después de esto podemos colocar bandas de ortodoncia, que estas nos van a permitir una estabilización del diente colocando una banda pues de ortodoncia que nos va a abrazar el diente y nos va a evitar lo que vendría siendo la progresión de nuestra fractura. Esto obviamente también depende de, como ya mencioné, la localización y el tipo de fractura. Como tercer paso tenemos el tratamiento endodóntico. Este no siempre se va a hacer, simplemente se va a hacer cuando la pulpa ha sido involucrada. Al realizar la apertura de la cámara del acceso, se debe inspeccionar bien la localización y el tipo de fractura que es, igual el piso de la misma para descartar la presencia, pues, de la fractura a ese nivel. Tenemos que evitar la remoción excesiva de tejido dentario que pues nos pueda debilitar aún más el diente. Y si la raíz del diente está fisurada, se puede considerar extracción dependiendo pues de todos los factores ya antes mencionados. ¿Qué es lo que podemos decirle al paciente? También, si localizamos que es un hábito también parafuncional, y por lo cual se creó la fractura, podemos hacerle al paciente una férula o una colocación de una férula para tratar pues el problema de apretamiento. Igual identificando primeramente cuál es la etiología de la fisura, los controles también periódicos y un seguimiento minucioso de este paciente. Como conclusión, podemos llegar a decir que el pronóstico pues va a depender de muchos aspectos, ya sea la longitud, el tipo, la estructura del diente, como ya antes mencioné. La identificación temprana de la fisura y cómo vamos a prevenirla es una clave fundamental para el manejo. Para que esta prevención sea efectiva, lo fundamental pues es saber, conocer acerca de esta patología y tener la conciencia de que las fisuras pues son un problema común y también el resultado de la combinación de diversos factores etiológicos y predisponentes que el clínico debe conocer para actuar anticipadamente a la aparición del problema y cómo acaparar o cómo llevar a cabo este mismo. Es por eso que creemos importante pues saber cómo es que se debe llevar a cabo y qué es lo que debemos de saber acerca de esta patología.
Eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias.